El género nació en 1926 gracias al escritor Hugo Gernsback. Pudo haber sido otro nombre, ciencia ficción. Era el que quería Hugo, pero se vio obligado a vender su primera publicación que tenía ese nombre, y no había visto que también vendió los derechos de este. Por eso se vio obligado a cambiarlo por ciencia ficción. No era de su total agrado, pero lo hizo. Y antes de esa fecha el término no existía como tal. Se podría decir que engloba muchos géneros antiguos que abarcaban como utopías, viajes fantásticos o novelas científicas. Hugo se había iniciado en el mundo de la edición publicando la revista científica Modern Electrics. Era un apasionado de la ciencia y pensaba que para atraer más público joven podría hacer fantasía científica. El papel de Hugo Gernsback en el desarrollo del género resulta controvertido. Para algunos fue un divulgador necesario, imprescindible en su momento histórico, un pionero que abrió las puertas a la expansión del género. Además fue el hombre que acuñó el término ciencia ficción. Para otros, sin embargo, el papel de Gernsback resulta más discutible. El escritor Brian W. Aldiss le dedicó un bonito elogio. Gernsback fue uno de los peores desastres que jamás hayan arrasado el campo de la ciencia ficción. Casi nada. Esto se debe a que Gernsback como editor tenía una moral y política laboral muy cuestionables. Era bien conocido por sus constantes engaños a los autores, por lo general jóvenes e ingenuos aspirantes a literato, de quienes a muchas broncas el compa. No es raro que en el ámbito de los historiadores de la ciencia ficción sea retratado como un sinvergüenza sin escrúpulos. En cualquier caso, su figura está ahí y su importancia para bien o para mal. Igualmente existe un género que John Clute bautizó como proto-ciencia ficción, refiriéndose a las historias más importantes que pavimentaron el camino. Es impresionante notar que desde las leyendas o mitos clásicos, como la del padre de Ícaro, Dédalo, constructor de Creta, mencionan cómo es que existían estatuas de madera capaces de moverse solas, lo que dio pie al término robot. Además tenemos varias de siglos pasados que les fascinaban las historias de visita a la luna. Tenemos desde el siglo II con Luciano de Samosata o la historia de Johannes Kepler, Somnium, de la cual atribuyen como el primer relato a este género que tomaba la temática de viajes a la luna. Hasta el padre de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, se metió en este mundillo, y otro autor extraño de escuchar fue Charles Dickens, tomando un tema muy interesante como la combustión espontánea, pero él fue registrando casos reales para plasmar esas experiencias lo más fiel posible, para evitar que otros locos escépticos le funaran por tremenda historia. Karel Čapek, un compa de la Unión Soviética que introdujo el término robot en su obra de teatro Ruhr. Enrique Gaspar, antes que H.G. Wells publicara su Máquina del Tiempo, escribió el Anacronópete, o como mierda, la primera novela con una máquina del tiempo. Y uno de los primeros en todo el continente americano fue el fraile franciscano Manuel Antonio de Rivas, en Mérida, Yucatán, un librito que narra un viaje a la luna. Con los gringos tenemos a Mark Twain y su novela Un Yankee en la corte del rey Arturo, que ya hay una película de hecho. Disfrazada como la típica fantasía de caballeros, escondía muchos conceptos clave en la ciencia ficción, como la transposición de épocas, o sea, viajecillos en el tiempo, y realmente es interesante porque el gringuito de la novela se lleva todo su conocimiento a aquella época. Entonces ocurren cosas, la mayoría catastróficas, ya que empiezan a usar ametralladoras o los explosivos. Pero Edgar Rice Burroughs tal vez no lo conozcan por el nombre, pero algunos sí por John Carter, historias muy buenas que lograron transmitir lo épico de este género, y logró entenderlo y moldearlo muy bien, por lo cual a día de hoy es conocidísimo como uno de los precursores en Gringolandia. Muchos expertos han encontrado historias mucho más antiguas que bien podrían pertenecer al género, como Frankenstein, de Mary Shelley. Se inspiró en un sueño, el cual relata las consecuencias de los experimentos científicos que en aquella época eran muy conocidos como el galvanismo, el uso de la electricidad para dar movilidad a los animales muertos. Supongo que lo han visto en muchas películas gringas donde a una rana logran hacer que mueva alguna anca, o el todo por breves segundos. Shelley imaginó lo peor para esto, supuso que pronto miraríamos a humanos revividos, pero por fortuna no se cumplió, y es ahí donde radica la ciencia ficción, la especulación. Allá por los años 30, Edgar Allan Poe escribió la incomparable aventura de un tal Hans Pfeiffer, o Revelación Mesmérica,
igualmente dando cabida en el género. En el siglo XIX, Julio Verne y H.G. Wells, ambos cracks del género, si bien Verne era mucho más de ciencia ficción que engloba inventos sin mucha ciencia de verdad, y Wells lograba plasmar muy bien la crítica social, lo que significa el imperialismo británico con la conocida Guerra de los Mundos. Por supuesto tenemos la edad de oro en el siglo pasado con Isaac Asimov, el que hizo que me entrara en este mundo, Arthur C. Clarke, Aldous Huxley, George Orwell y Ray Bradbury. La edad de oro abarcó desde 1938 hasta 1950, gracias a John Campbell y su trabajo en la revista Outstanding Science Fiction, y por supuesto con los grandes escritores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y Robert Heinlein. Ya con ellos tomaba más relevancia y se veía el género mucho más serio. También se debió en muy buena parte como resultado de la madurez con la que Robert Heinlein daba. Y Aldous Huxley, de Un Mundo Feliz, Karel Čapek, ambos que no se dedicaban a este género, impactó igualmente de buena forma. George Orwell marcó un hito con 1984, la cual escribió en el año 48, siendo que Orwell igualmente no solía ser muy recurrente en este género, aún así le valió para ganarse un buen renombre en esta rama. Además me encantaría agregar a mi autor favorito de esta época, Philip K. Dick, y una gran inspiración, pero por supuesto que son demasiados buenos autores en esta edad. Aún falta Clifford de Simak, Paul Anderson, Ray Bradbury y Frank Herbert. En el 53 se realizó la primera edición de los premios Hugo. Sabemos gracias a Hugo Gernsback. Como pequeña nota agrego que para muchos esta edad debió ser al menos hasta 1965. En los años 60 y 70, la nueva ola bajo la revista británica New Worlds, que hacía distinto a esta época, era su narrativa, algo distinto y un tanto fumadón. Los más conocidos son J.G. Ballard o Brian W. Aldiss, y uno de los géneros más conocidos al día de hoy, el cyberpunk, se remonta entre los 80 y 90, junto con los avances tecnológicos como los ordenadores y la informática. Era una idea muy pesimista sobre la tecnología, donde casi siempre iba acompañada por bajos fondos, sí, como en Iztapalapa 2077. En cyberpunk, William Gibson, Bruce Sterling, Neil Stephenson, post-cyberpunk, en la década de 1990, autores que rechazan la visión pesimista del cyberpunk, buscaron el lado más positivo de esta en el nuevo subgénero. Aunado a esto era propio, como consecuencia de que el internet y las computadoras se iban acentuando más en la vida cotidiana. En las novelas post-cyberpunk es mucho más frecuente que los protagonistas sean integrantes respetables de sus comunidades, científicos, militares, policías e incluso políticos. Aún en el caso de personajes más marginales, su interés suele residir en mantener o mejorar el statu quo, no en destruirlo, tal y como era lo típico en el cyberpunk. Y cuando no lo hacen suelen ser los antagonistas. Steampunk se trata de historias de ciencia ficción que imaginan el uso de avanzada tecnología basada en el motor a vapor y situados durante la revolución industrial y la época victoriana. En el biopunk, aquí la ficción especulativa se centra en el impacto de los grandes avances de la biotecnología y se sitúan tanto en un pasado anacrónico como en el presente o en el futuro. Ejemplos de obras de este estilo son el filme Gattaca o la saga de videojuegos BioShock. Ahora en día existen demasiados géneros y subgéneros, pero creo que la mejor separación sería la ciencia ficción dura y blanda, la cual creo que es algo obvio. La dura es mucho más rigurosa e intenta ser bastante fiel a los conceptos científicos reales, y la ciencia ficción blanda es más sencilla de entender y se enfoca en el nivel narrativo. El debate más interesante se considera el hecho de si la ciencia ficción es filosofía o no. Sin embargo, se puede estar de acuerdo que es muy cercana, ya que ahonda en temas que nos intriga: los viajes en el tiempo futuro, qué será de la humanidad, etc. En el cine se ha usado el género en muchas ocasiones como una crítica social, política o tecnológica, pero también se tiene que debatir temas filosóficos, y lo más irónico es que en la ciencia se ha utilizado muchos conceptos o ideas para hacerlas realidad. Ya que muchas ideas plasmadas indican que puede existir y ser factible la creación de apoyo científico y tecnológico en nuestra vida cotidiana, al igual que arruinarla.